Bueno, darle las gracias, Isaac, un placer, y pasamos ya a la última ponencia con Juan, que nos está esperando. Disculpa, Juan, la espera, que ha habido mucho interés y muchas preguntas y hemos tenido que alargarlo un poquito. Se despide Carolina y le damos un aplauso. Muchas gracias. Y damos paso a Juan, director de comunicación de ACOM, que nos va a hablar sobre el antisemitismo 2.0, el caso español. Hola, muy buenas tardes, Jacobo. Buenas tardes, Juan. Y buenas tardes a todos los asistentes a esta magnífica jornada que habéis organizado. En primera instancia, vaya por delante una disculpa y también un agradecimiento. La disculpa por no poder estar presente allí con todos ustedes, pero por motivos de agenda al final ha sido imposible estar físicamente en la jornada. Y el agradecimiento, como no podía ser de otro modo, a la Universidad Católica de Valencia por esta valiente iniciativa, porque al fin y al cabo el llevar la lucha contra el antisemitismo a la academia ya es luchar contra el antisemitismo en sí. Así que gracias a todo el equipo de la Universidad Católica de Valencia. Antes de entrar en materia de los distintos módulos que abordaré en la ponencia, sí me gustaría hacer una pequeña aclaración sobre el título, sobre la denominación de la misma, antisemitismo 2.0. Este es un término que solemos utilizar en petit comité los miembros de ACOM, con el equipo jurídico, para identificar rápidamente aquellas muestras de antisemitismo contemporáneo que detectamos en redes sociales, en medios de comunicación, proferidas por representantes políticos o directamente desde instituciones públicas. Y quizás sea un término erróneo, porque el antisemitismo en todas sus versiones tiene una muestra inequívoca, que es el odio a los judíos. Pero como utilizando el símil o la jerga técnica, conocerán ustedes en cualquier sistema operativo, en cualquier software, que el 2.0, el 3.0, etcétera, no deja de ser una versión superior que incluye funcionalidades que garantizan la sostenibilidad misma del concepto que estamos manejando. Y siempre a través de parches se van solventando esa presencia o esa exhibición de cara a la sociedad del momento, al zeitgeist, al espíritu de la época que le toca. También me gustaría explicar, para saber qué aguas estamos navegando y a qué puerto pretendo hacerles llegar, brevemente los módulos en los que se va a desarrollar esta ponencia. Intentaré ser muy breve en la exposición completa de todo. En primera instancia, hablaré de las herramientas, de los dispositivos actuales en los que nos hemos dotado a nivel técnico-jurídico en la lucha contra el antisemitismo y, en segundo lugar, ejemplos de esas expresiones antisemitas que venimos detectando en nuestro país, en España, desde hace ya más de una década. Y, en tercer lugar, ciñéndonos a la actividad concreta de ACOM, de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, qué es lo que hacemos para pelear, para combatir esas expresiones de antisemitismo. En primer lugar, le hablaba de esos mecanismos que tenemos al alcance de la mano. Probablemente el paradigma en esa lucha contemporánea contra el antisemitismo venga de la mano de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, el acrónimo IRA, españolizado IRA. Sé que se ha hablado profusamente de esta definición en la ponencia, el resto de mis compañeros, pero yo me voy a detener en aquellos supuestos recogidos en la propia definición que se ajustan a esa definición de antisemitismo 2.0, antisemitismo contemporáneo, que son supuestos o extremos como denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia misma de un Estado de Israel es un empeño racista,
Aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis. O considerar a los judíos en su conjunto como responsables de las actuaciones del Estado de Israel. Como ven, la IRA, y voy a utilizar el españolizado acrónimo, lo que hace es detenerse, observar, tipificar y categorizar todas las exhibiciones de antisemitismo. Lo hace identificando, cómo no, el antisemitismo clásico que engloba ese de corte religioso, el de corte racial, pero también estas nuevas modalidades que se esconden tras un supuesto anti-israelismo, antisionismo. Y viene a coincidir plenamente con la definición o con el test del algodón que Natan Sharansky, el activista por los derechos humanos que estuvo encarcelado en prisiones soviéticas por su defensa del pueblo judío, estableció hace unos años el test, lo conocerán ustedes, el test de las 3 Ds. Habla Sharansky que si se demoniza a Israel, como no se demoniza a otro país, si se deslegitima su propio derecho a la existencia y se le aplican doble rasero, como no se le aplica a otro país, usted no es un anti-israelí, usted es un antisemita. Nosotros en ACOM, además, nos permitimos el lujo a veces de añadir una cuarta D, que es la descontextualización respecto a Israel, situándole en un tablero de juego que no le compete, que no le va ni le viene. Ejemplos. En pandemia, personas a favor de las vacunas. Israel vacuna poco y vacuna mal. Personas en contra de las vacunas. Israel urde las vacunas y vacuna demasiado. Esos son algunos de los ejemplos que nos podemos encontrar en cualquier canal, en cualquier medio de comunicación. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, de la que forma parte España como Estado, saben ustedes que la Alianza es una entidad supranacional, conformada por multitud de estados, académicos, etcétera, lanza esta posibilidad, una posibilidad certera a la que debemos asirnos para combatir el antisemitismo. Y si bien desde 2005, como digo, España estaba sumada a la misma, nos sorprendió muy gratamente en el verano de 2020, cuando la entonces vicepresidenta del Gobierno, señora Carmen Calvo, anunció la adhesión de España a esta definición. Lógicamente lo aceptamos con gratitud y lo celebramos, como no podía ser de otro modo, pero también esperábamos, porque ya estábamos en este episodio, podríamos decir que no dejaba de ser una mera declaración de intenciones, que hubiese un correlato legislativo, parlamentario, que se le diese el boato que en otros países del entorno, como Francia, Italia, se le ha dado. Y bueno, pues nuestro gozo en un pozo, porque aquello se quedó en eso, en un brindis al sol. Y nos lo confirmó meses más tarde cuando el portavoz de un grupo parlamentario de Más País formuló a la mesa del Congreso una pregunta retórica. Ya conocen ustedes de sobra el lenguaje de los políticos, sea de todo el arco ideológico. Las preguntas las hacen para reafirmar su verdad y no para conocer la verdad. Y en esta pregunta formulada a la mesa del Congreso y al Gobierno, el señor Errejón, en primera instancia, se quejaba de que esto pudiese tener algún efecto legislativo, ¿no? Y en segunda instancia, en lo que consideramos un acto de arrojo por su parte, negando la mayor a expertos en antisemitismo y holocausto, como es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, cercenaba, mutilaba la definición misma, excluyendo múltiples extremos considerados antisemitas por la IRA. Esto para utilizar un símil que vamos a entender todos fácilmente, es como si el señor Errejón formula una pregunta al Gobierno, en lo que
lo que hace en primera instancia es felicitarse o congratularse por la lucha contra la extinción de incendios. Para acto seguido, decir que, claro, que sí, que esto está muy bien, pero que el pirómano no debe tener responsabilidades frente a los tribunales, frente a las distintas organizaciones que pueden supervisar su actitud. Y más allá de eso, viene a decir que quemar el bosque está muy mal si se hace con métodos convencionales, con una hoguera, con unas cerillas, pero si se utilizan métodos más sofisticados y contemporáneos como aceleradores y gasolinas, etcétera, pues eso no se puede considerar un acto pirómano. Bueno, esto me sirve para entrar en el segundo bloque de la ponencia, que sería el auge del antisemitismo en España y sus expresiones más recientes. Precisamente esa respuesta vacía, como una carcasa vacía de contenido de la adhesión a la ira y la muy hostil respuesta de determinados grupos del arco parlamentario, al final vienen a determinar que esa no es la causa del antisemitismo, sino la consecuencia misma de años de una sumisión ideológica a ciertos postulados. Porque miren ustedes, ocurre que al antisemita le pasa como al racista, al misógino, al homófobo, no le gusta su imagen ante el espejo, sabe que genera rechazo y por tanto busca subterfugios, eufemismos, excusas para maquillar su odio al diferente. Y esto lo hacen porque se encuentran cómodos bajo una etiqueta o escribiendo el antisionismo o el anti-israelismo. Pero que no deja de coincidir, como recordarán ustedes, con tantos supuestos definidos como antisemitas por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Bien, es cierto que esto en España existe desde tiempo inmemorial, pero siempre se había movido en el ámbito de la marginalidad. Vale que nos encontrábamos frecuentemente con caricaturas en medios como El País, en público, caricaturas que eran auténticas aberraciones que seguían el modelo impuesto, el modelo gráfico impuesto por medios nazis como Der Stürmer, etc. Pero bueno, lidiábamos con ello. Vale que también nos encontrábamos ciertas crónicas y columnas de opinión sobre el conflicto en Oriente Medio, pues trufadas de los clichés más casposos, más rancios. Pero bueno, lidiábamos con ello. El problema viene como un auténtico tsunami, como una mancha de aceite que se expande, cuando ese antisemitismo marginal que se mueve en lo underground pasa a ser institucional. Y tiene una fecha, y tiene un nombre y su apellido. Sobre las causas podíamos estar horas hablando en otras conferencias y emplazo a Jacobo a que lo hagamos en algún momento y a la Universidad Católica de Valencia. Pero me ceñiré justo a la génesis de ese antisemitismo institucional, que es con la llegada de Podemos, el partido Podemos y sus distintas franquicias, marcas blancas, esquejes o como lo queremos llamar a los denominados gobiernos del cambio. Ese acceso de Podemos y sus franquicias supuso una luz de emociones que propugnaban boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel. Mociones que vulneran la Constitución, situando a millones de personas bajo regulaciones discriminatorias contra los israelíes y contra cualquiera que simpatice con ellos. Y podemos pensar que los primeros que simpatizan con los israelíes son las comunidades judías locales. Podría hablar de múltiples convocatorias, eventos, dosieres, fanzines de estas formaciones políticas, pero yo creo que al final quienes lo explican mejor son sus propios gerifaltes, son sus propios líderes, y que mejor que hacerlo con sus propias palabras. Y voy a utilizar, a modo de ejemplo, algunas de los miembros de la actual alianza de gobierno, conformada por el Partido Socialista por un lado y por estos que indicaba de Podemos, que están en el gobierno o han estado hasta recientes fechas. Por ejemplo, Pablo Iglesias
se refirió a Israel en 2018 como un Estado criminal, un Estado apartheid. También se refirió en ocasiones previas al Holocausto como un mero problema burocrático, o albergó en su programa de la televisión iraní Hispan TV pasquines que producen absoluto sonrojo y pavor, hablando del control mundial por parte de los judíos, las riquezas en posesión de los judíos, en la línea de lo más abyecto de los protocolos de los sabios de Sion. Así hay que ponerlo en negro sobre blanco. Por ejemplo, la actual titular del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, tildó en julio de 2014 a Israel como genocida. Su compañero de cartera de consumo, miembro del Partido Comunista Alberto Garzón, publicaba ese mismo mes: el gobierno, Israel utiliza métodos propios del nazismo. Esta suerte de declaraciones probablemente no me equivoco, con certeza nos han visto en gobiernos occidentales desde el año 1945. Y de llegar a verse en gobiernos homologables como el nuestro, de países del entorno como Alemania, Reino Unido o Francia, por ejemplo, supondría la dimisión o la exigencia de un cese inmediato de estos cargos, cuando no responsabilidades judiciales por las mismas. Ante esta situación que se inicia en 2015, ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, decide actuar. Pero para ello tengo que ponerles en contexto previamente de lo que es ACOM. ACOM es una asociación conformada por españoles de distinta procedencia ideológica, religiosa, profesional, todos unidos por la defensa de unos valores compartidos entre España e Israel, países que tienen un legado histórico en común y, por supuesto, un futuro esperanzador que compartir. En esa tarea iniciada hace ya casi 2 décadas, pues nos hemos dedicado con profundidad a tratar con medios de comunicación, acercando la realidad del Estado de Israel, muchas veces vetada o mutilada en los más media españoles, trabajando con políticos para precisamente facilitar esas puentes, esa comunicación con políticos israelíes también, y por supuesto con el ámbito académico, cultural, etcétera. Todas esas actividades las seguimos desarrollando orgullosamente, pero es cierto que en 2015 nos obligaron a, no voy a decir un viraje, pero sí a añadir a una pata más a la actividad de la organización, que fue el desarrollo del lawfare, de lo que, algunos critican el término, pero no deja de ser acogerse a las normas de convivencia que garantiza la Constitución española en nuestro caso, sobre todo en defensa de las minorías. Y eso hicimos. Buscamos el amparo de los tribunales de justicia para proteger a los ciudadanos israelíes, a la minoría judía en España y, por supuesto, a cualquier español que aspire simplemente a operar con normalidad con Israel sobre lo que sea, sobre negocios, sobre cultura, sobre deporte. Y si me quiero poner una camiseta del Maccabi de Tel Aviv, me la pongo sin ningún problema. Las campañas que citaba anteriormente de boicot discriminan a los judíos allí donde estén y se les exige que renuncien al Estado judío para evitar el boicot, negándoles el derecho a vivir en paz en su propio Estado-nación, en su propio hogar seguro. Desde entonces hemos liderado una iniciativa jurídica que ha tenido como resultado la anulación de 85 regulaciones discriminatorias contra judíos y contra quienes simpaticemos con ellos, desde juzgados de primera instancia, sentencias del Tribunal Superior de Justicia y muy recientemente la sentencia del Tribunal Supremo que es un golpe definitivo, sentando una jurisprudencia al respecto e invalidando de facto y de jure estas campañas discriminatorias. Podría estar hablando, y Jacobo bien lo sabe, que podríamos estar hablando durante horas de la extensa jurisprudencia al respecto,
Pero yo voy a comentar algunos de los artículos citados en las sentencias para que se hagan cargo de lo grave que son estos textos propuestos en las instituciones públicas. Vulnera el derecho fundamental a la igualdad del artículo 14 de la Constitución. Vulnera el artículo 149 relativo a competencias de las administraciones. Viola el derecho a la igualdad ante la ley. Afecta el derecho a no revelar ideología. Establece límites inconstitucionales a la libertad académica. Es una violación de la libertad de creación literaria. Puede desembocar con mucha facilidad en posiciones racistas y xenófobas y contrarias al honor y respeto que merece un determinado grupo étnico y social como es el judío. Como digo, podríamos estar horas hablando, pero creo que nos queda bastante claro de la inconstitucionalidad de estas resoluciones discriminatorias que coinciden a veces punto por punto en la propia definición de antisemitismo, la definición operativa de trabajo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Otro de los aspectos muy importantes a destacar en la actividad de ACOM en estos últimos años ha sido el desempeño en el ámbito legislativo. En este sentido, ACOM ha venido desplegando una amplia agenda que incluye la sensibilización de líderes políticos, desde el arco conservador hasta el arco de la izquierda moderada, tanto en ejecutivos regionales y locales como al más alto nivel parlamentario. El objetivo de esta gestión es ilustrar a los legisladores e inclinar el ordenamiento jurídico para hacer ilegítima la financiación de actividades que promuevan el odio y la discriminación, singularizando al único Estado judío y a sus ciudadanos. Y el ejemplo paradigmático de esta gestión ha sido un trabajo muy minucioso, muy arduo, muy pesado también, que hemos tenido que realizar durante años con los grupos constitucionalistas de la Asamblea de Madrid, inicialmente Partido Popular y Ciudadanos, y posteriormente con los nuevas elecciones, nuevos partidos como Vox, y codo con codo con el equipo jurídico de la Asamblea de Madrid, que ha conseguido, en primera instancia, aprobar en la Asamblea esta proposición y elevarla al Congreso de los Diputados, donde recientemente, hace escasas semanas, se aprobó esta modificación legislativa que no solamente se adhiere o sigue el paradigma de la definición de antisemitismo marcado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, sino que establece los mecanismos para que entidades públicas no puedan acceder a subvenciones y a cualquier tipo de fondo pagado con nuestros impuestos y que sostengan estos extremos antisemitas. Ahora mismo la modificación se encuentra en fase de estudio y de enmiendas, y deseamos vivamente que el propio espíritu de la modificación de la ley no se quebrante con la introducción de otros elementos que acaben minusvalorando el resultado final, aguando pues, lo que la propia IRA, Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, recomienda. No podría acabar sin mencionar, ya que estamos en Valencia, el caso de la terreta de la Comunidad Valenciana, lo que ha supuesto a nivel mundial en el antisemitismo. Desgraciadamente hemos visto el nombre de Valencia, lo hemos visto en numerosas ocasiones, ligado a las peores de las expresiones antisemitas. Lo hemos visto en la prensa israelí, en prensa judía. Y también nos debemos sentir orgullosos porque la respuesta de la sociedad civil, iniciada en los tribunales y en todos los medios a nuestro alcance, ha sido encomiable. Pero hay que mencionar los casos, porque parece que se pasa una pátina sobre esto y se olvida, pero en Valencia hay que recordar que en 2015 amanecía la Comunidad Valenciana en rotativas de todo el mundo porque se boicoteaba a un artista judío. Se le negaba a cantar. No era ni israelí, era un artista judío en el festival de reggae de Benicàssim, Rototom. Y tras eso vino una auténtica explosión inopinada, lo que hablaba. Pensábamos que se movía en lo underground,
pero de repente con el impulso de partidos políticos, con el impulso necesario de partidos políticos, se extendió como esa mancha de aceite toda esta suerte de regulaciones discriminatorias, que afortunadamente todas se han revertido en los tribunales, pero háganse cargo de la cifra de entidades, de instituciones. Buñol, Petrer, Seraco, Cocentaina, Sagunto, Benlloc, Catarroja, Tabernes de la Valligna, Onda, Muro de Alcoy, Pedreguer, la Diputación de Valencia, con millones de personas bajo su adscripción, aprobó una de estas mociones, fue llevado a los tribunales, perdió, volvió a insistir, volvió a perder. El Ayuntamiento de Valencia lo propuso, nuestro equipo jurídico asesoró a su departamento legal y con buen criterio asesoró a sus grupos municipales y la moción no avanzó, pero meses después volvieron a hacerlo, lo denunciamos y perdieron, lo llevaron al Tribunal Superior de Justicia y volvieron a perder. Todo esto denota un trasfondo de obcecación, de obsesión, que realmente no hemos detectado en ninguna otra parte del país, solamente en Comunidad Valenciana, y también sería cuestión de otro debate en Cataluña, porque al final las bases operativas en ambos territorios han sido las mismas en este caso, ligados al soberanismo, a RAN, a Esquerra Republicana, etcétera. Hasta tal punto ha llegado esta obsesión que la Generalitat Valenciana, a través de su Consejería de Educación, llegó a financiar con dinero público un curso sobre antisemitismo impartido por los mismos impulsores de estas mociones. Utilizando el símil del que hablaba anteriormente del fuego, es como poner a un pirómano a apagar un fuego. No tiene mucho sentido, ¿no? Finalizo la ponencia con una reflexión, porque creo que es necesario recordar que el antisemitismo, por mucho que algunos piensen, se acabó en 1945, con el cierre del último campo de exterminio, con la última cámara de gas sellada en Auschwitz, pero nada más lejos de la realidad. El antisemitismo ha seguido buscando todo subterfugio y presentándose con los ropajes necesarios para ser políticamente correcto. Y ante esa amenaza tenemos que permanecer en la alerta y hacerle frente con decisión. Y también teniendo en cuenta una cosa, que para evocar y honrar la memoria de los judíos muertos, los judíos del Holocausto, de la gran brecha de la humanidad, es también necesario, muy necesario, más que necesario, dignificar la memoria la vida de los judíos vivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, Bueno, yo sabes que soy conocedor a fondo de todas las sentencias y estoy al día, pero lo has ilustrado de manera muy concisa, breve, clara y coherente, y te agradezco enormemente por también ajustarte a los tiempos que sé y me sabe fatal, te he puesto ahí un compromiso, así que te agradezco de corazón. Si alguien tiene alguna pregunta para Juan. Solamente Isaac quiere apuntar algo. Soy Isaac Sanane, el presidente de la Comunidad Israelita de Valencia. En primer lugar, agradecer vuestro trabajo infinitamente. Las palabras no pueden expresar todo lo que de verdad siento de agradecimiento por vuestro trabajo aquí en Valencia. Yo lo comparto, porque Isaac, sé lo duro que es. Y otra cosa que, en fin, solamente porque me dio toda la alegría el ver la sentencia del Tribunal Supremo, que a lo mejor me he pasado de vueltas, ¿no? La cuestión ¿es cierto de que esto puede ser un golpe definitivo al BDS? Isaac, el agradecimiento es mutuo también a la labor que vosotros desarrolláis en la Comunidad Israelita de Valencia. Sois muy grandes. Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, es un golpe certero, directo, inapelable. Inapelable en términos judiciales no, y ahí estamos a ver los plazos, pero bueno, creemos que no lo van a llevar a cabo.
porque sienta jurisprudencia, claro. Es un tribunal que nosotros nos hemos hartado a pelear en la primera instancia. Han venido decenas, creo que cerca de, no recuerdo ahora mismo el número, de sentencias del Tribunales Superiores de Justicia, pero bueno, el ordenamiento jurídico español está conformado de este modo y hasta que no ha llegado la del Tribunal Supremo, tras una apelación realizada por una de estas organizaciones que promovían el boicot, en este caso concreto en Cantabria, pues no llega este refrendo a todo lo anterior, a todo lo previo. Y ahora mismo, pues de facto y de jure, pues estas campañas quedan ilegalizadas. Muchísimas gracias. Sí, Reynosa, ¿no era este de Cantabria? Sí, eso es, sí. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo. Sí, Isaac. Pues nada, Juan, si nadie más tiene una pregunta, con tu intervención, de nuevo muchísimas gracias. Damos por finalizada esta jornada. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes y que no quede en una primera, sino que será el principio de muchas y sigamos por este camino haciendo fuerza todos juntos para combatir el antisemitismo y todo lo que decimos, estos nuevos ropajes que está adquiriendo. Así que un aplauso para todos. Muchas gracias.